Televisa presenta. Yo creo que la poesía es de todos y de nadie. Cada lector busca algo en el poema y no es insólito que lo encuentre. Ya lo llevaba dentro. Bueno, ahí les envío este cargamento de libracos a ver cuál de ellos naufraga y cuál de ellos sobrevive. Mi madre. Pan que yo cortaba con su propio cuchillo cada día. Fui, soy, hierba, maleza entre escombros anónimos. Creo que la poesía no solamente debe cantar, sino contar. Pues lo que ocurre sencillamente es que cuando yo comencé a escribir poemas, ya la poesía, hacía un siglo de esto, pero yo no lo sabía, estaba en una situación marginal. Poco a poco, otras formas literarias, como la novela, habían ocupado espacios que antes eran exclusivos de la poesía. De modo que yo, sin darme cuenta, al escribir reflexiones sobre la poesía, estaba escribiendo reflexiones sobre lo que significa ser un poeta a finales del siglo XX y cuando se abre un nuevo milenio. Una de las funciones cardinales de la poesía es mostrarnos el otro lado de las cosas, lo maravilloso cotidiano, no la irrealidad, sino la prodigiosa realidad del mundo. Hay un llamado interior probablemente, pero también hay algo muy importante, la imitación, el modelo. Es definitivo para un escritor joven sus primeras lecturas. Yo me enamoré de la poesía probablemente porque tenía la ambición de decir algo que no sabía cómo decir. Pero también no hubiera escrito nunca un poema si no hubiera sido porque de niño leí algunos poetas. A mi juicio, la poesía, decía Aristóteles, y creo que tiene razón, es creación, pero también es imitación. Yo le debo a mi abuelo la lectura de muchos libros de literatura española, de muchos poetas. Por ejemplo, estábamos hablando de cómo nace la vocación. Bueno, empecé leyendo poetas españoles y mexicanos, sobre todo. Bueno, teníamos la influencia, en primer lugar, los que éramos mexicanos, de los contemporáneos. Es decir, evidentemente Carlos Pellicer era una gran figura para nosotros, fue mi maestro, Villaurrutia. Gorostiza también daba clases aquí en la preparatoria. Por un lado, los contemporáneos, los veíamos pasar, iban a la Secretaría de Educación Pública, Salvador Novo y los otros que trabajaban ahí, muy cerca de aquí, y junto a los contemporáneos, los poetas españoles de la generación de 27, Alberti, Guillén, que tuvo una gran influencia, después Cernuda, Salinas, etc. Y finalmente, los sudamericanos. En primer lugar, Huidobro y Neruda. Y Neruda un poco después, por ahí del año 34, 35, fue realmente un gran descubrimiento.
aquello para mí fue el descubrimiento no de otro mundo, sino de este mundo. Sí. Y realmente hay unos poemas en que la idea es muy clara, la madera, pero lo que está dentro de la madera, lo que está dentro del vino, toda esta idea de entrar en la materia. En la materia. Bueno, esos poemas a mí me sorprendieron. Cuando pienso en demonio, bueno, pues a veces es una expresión ridícula, pero a veces es el nombre del mal, es una palabra odiosa. Pero demonio es una palabra hermosa, ¿no? Pero también palabras absolutamente banales, tontas, pero que tienen una sonoridad extraordinaria. Calcetín. Mi destino, pensé desde niño, era el destino de las palabras. Recuerdo que me impresionó mucho una anécdota de Alejandro Magno. Le preguntaron, cuando era niño, ¿quién quieres ser? ¿Homero el poeta o Aquiles el héroe? Y Alejandro respondió, me preguntan si quiero ser la trompeta o el héroe que celebra la trompeta. Yo quiero ser Aquiles. Y lo fue. A mí me desconcertó mucho la respuesta de Alejandro, porque yo quería ser Homero. Nombres anclados en el golfo de mi frente. Yo escribo porque el druida, bajo el rumor de sílabas del himno, encina bien plantada en una página, me dio el gajo de muérdago, el conjuro que hace brotar palabras de la peña. Los nombres acumulan sus imágenes, las imágenes acumulan sus gaseosas, conjeturales confederaciones. Nubes y nubes. Fantasmal galope de las nubes sobre las crestas de mi memoria. Adolescencia, país de nubes. Cada poema es un objeto único, creado por una técnica que muere en el momento mismo de la creación. La llamada técnica poética no es transmisible, porque no está hecha de recetas, sino de invenciones que solo sirven a su creador. Estoy a la entrada de un túnel. Estas frases perforan el tiempo. Tal vez yo soy ese que espera al final del túnel. Hablo con los ojos cerrados. Pero en realidad siempre en la poesía española ha habido esta idea de la versificación irregular, la importancia de los acentos. Y esto yo lo descubrí o lo redescubrí leyendo a los poetas medievales, que a mí me parece una fuente extraordinaria de poesía. Desde luego. Y no solamente desde el punto de vista rítmico, sino también desde el punto de vista de el idioma amanece. Claro, yo hacia 1940 y tantos salí de México, por una temporada duré 9 años fuera del país y primero viví en los Estados Unidos durante la guerra, en el año 44, 45, y entonces en esos años que fueron decisivos para mí, después en Francia, descubrí otra vertiente de la poesía moderna. Yo conocía la poesía de nuestra lengua, conocía relativamente bien la poesía francesa, pero muy mal la poesía de lengua inglesa. Y ahí descubrí otro elemento, el elemento, diríamos, de la poesía coloquial, el uso del lenguaje de todos los días,
que además eso me sirvió mucho para tratar de hacer cosas distintas, porque siempre me negué a esta idea de la poesía pura. Siempre pensé que la poesía no era solamente canto, sino que era también conciencia. No olvidemos que la poesía es juego y que hay que saber reírse con los poemas. Aquel que no sabe reír con un poema no sabe lo que es un poema. Pero también la poesía es ceremonia, es decir, es un acto que nos arranca de la realidad inmediata y nos somete, nos sumerge, mejor dicho, en otro tiempo. Y puesto que he mencionado la palabra tiempo, y la palabra tiempo es fundamental en mi pensamiento, quiero decirle que para mí, una vez más, la poesía no es sino tiempo. Y siendo tiempo, pues es muchas cosas. Es juego, es rito, es ceremonia, pero es sobre todo apuesta. El juego es una apuesta. Estamos apostando con nosotros mismos y con nuestra vida. El juego es la apuesta vital por excelencia y por eso la poesía es una apuesta vital. En cambio, los modernos, los contemporáneos, gracias a los simbolistas, yo creo, franceses sobre todo, hemos aprendido a que el verso sirve para cantar y contar ciertas cosas, pero que el verso no es instrumento para razonar ni para exponer teorías ni ideas, ¿no? Uno tiene a veces, frente a los poetas del pasado, una actitud demasiado pragmática, ¿no? Demasiado utilitaria. Bueno, Machado es inutilizable para un poeta moderno. Poetas que te sirven para vivir, algunos, y otros para escribir. Por ejemplo, yo creo que Lope te sirve para vivir, no solamente para escribir. Quevedo también. Hay otros poetas que te sirven nada más para escribir. Huidobro te sirve sobre todo para escribir. Jiménez te sirve sobre todo para escribir. En cambio, Machado te sirve para vivir y para pensar y para ser un poco mejor contigo mismo y con los demás. Casa grande, encallada en un tiempo asolvado. La plaza, los árboles enormes donde anidaba el sol, la iglesia enana. Su torre les llegaba a las rodillas, pero su doble lengua de metal a los difuntos despertaba. Bajo la arcada, en garbas militares las cañas, lanzas verdes, carabinas de azúcar. En el portal, el tendejón magenta, frescor de agua en penumbra, ancestrales petates, luz trenzada y sobre el zinc del mostrador, diminutos planetas desprendidos del árbol meridiano, los tejocotes y las mandarinas, amarillos montones de dulzura. Giran los años en la plaza, rueda de Santa Catalina, y no se mueven. El lenguaje hablado está más cerca de la poesía que de la prosa. Es menos reflexivo y más natural, y de ahí que sea más fácil ser poeta sin saberlo que prosista.
los primeros acentos de amor de la poesía de nuestra lengua, en realidad de la poesía de Occidente, están dichos por mujeres. En el siglo XIII aparece ese poema, Razón de Amor, sí, que es un poema precioso. La primera vez que aparece el amor cortés en España. Y además es uno de los pocos poemas de lengua española en el cual hay una visión del amor. En realidad en la novela francesa, pero también en la poesía, aparece en la Edad Moderna el héroe, pero no el héroe que representa las aspiraciones, no el jefe, sino lo contrario. El héroe como un ser casi antisocial, el héroe rebelde. Entonces la primera lección de la literatura francesa, eso no lo tuve en la literatura española, fue la lección de la rebeldía. Es un poeta en el cual la prosa y la poesía y el pensamiento crítico, la teoría del arte, etc., se juntan con la poesía. Hay vasos comunicantes entre el poema y el ensayo. Hay dos poetas que he descubierto en los últimos 10 años que había despreciado por radicalismo poético y que ahora me encantan. El primero de ellos, el más grande, es un poeta inmenso, es Verlaine. Claro, es un poeta puramente lírico. No hay una sola idea en Verlaine. No hay una visión del mundo. Hay sensaciones y emociones y nada más, ¿no? Y música verbal extraordinaria. En todo poeta hay la tentativa por decir lo que le pasó, lo que le está pasando, por ver claro dentro de sí mismo, dentro de sus emociones y sentimientos. Pero a medida que el poeta expresa esta parte escondida de su ser, estas emociones, estas sensaciones, las inventa. De modo que siempre la poesía es expresión, confesión de algo que lleva dentro e invención, algo absolutamente nuevo. Había un prejuicio. En fin, después toda la poesía es canto, la poesía es música. Si no, no hay poesía, yo creo, ¿no? Claro. Yo creo que el defecto de la buena parte de la poesía surrealista es que es sobre todo visual, pero no se oye, se ve. Los poemas de Breton los puedes pensar y los puedes ver, pero oírlos, no. En cambio, Verlaine se oye, se canta. Bueno, hay, claro, el gran poeta de la época moderna de la ciudad, es el primero que habla en Francia el lenguaje coloquial. Laforgue ya lo había hecho, pero no del modo tan radical como Apollinaire. Habla el lenguaje coloquial, habla el lenguaje de todos los días, usa el lenguaje de la conversación. Aparece la gran ciudad y aparece el poeta no como un príncipe, como en el caso de Nerval, o como un ser de elección, como en el caso de Baudelaire, ni como un ser maldito, sino aparece como un poco como Chaplin, como Charlotte. Es el poeta en la ciudad, un poco ridículo, un poco triste, enternecedor, un genio, pero un genio que tiene los pantalones arrugados, que se enamora y no le hacen caso, que a veces le hacen caso, etc. Mis palabras, al hablar de la casa, se agrietan. Cuartos y cuartos, habitados solo por sus fantasmas, solo por el rencor de los mayores, habitados. Familias, criaderos de alacranes, como a los perros dan con la pitanza vidrio molido, nos alimentan con sus odios y la ambición dudosa de ser alguien.
Cada lector busca algo en el poema y no es insólito que lo encuentre. Ya lo llevaba adentro. Yo escribí hace mucho, en un momento de arrebato juvenil, la mujer es la forma visible del mundo. Todavía lo creo. No es raro que se hable de la mujer como siempre se le compare a la naturaleza. Los valles, las colinas, los ríos que son las venas, en fin, los días claros, los días tempestuosos, la lluvia, los relámpagos, los truenos. Todo esto es la naturaleza y todo esto es la mujer. De modo que es cierto que la mujer es la forma, para nosotros los hombres, en que aparece la naturaleza, en que aparece el mundo. Y diré más, a veces, al lado de una mujer, uno ve este mundo y los otros mundos. Yo creo que la poesía no solamente debe cantar, sino contar. Y yo creo que el gran pecado de la poesía moderna es que nada más canta y no cuenta. Debe contar y cantar. Yo creo que la poesía es de todos y de nadie. La mejor definición sobre el número de poetas, sobre lo que significa ser un poeta escogido, la dio el poeta español Juan Ramón Jiménez, cuando dijo que sus libros estaban dedicados a la inmensa minoría. Poesía es el arte de ver a través de las palabras la otra cara de la realidad. Neruda también le gustaba mucho leer su poesía. Y yo pertenezco a esa tradición. Fueron mis amigos, algunos fueron mis maestros, mis compañeros, y a todos ellos les debo algo. Por ejemplo, la funesta manía de leer en público. El surrealismo une poesía y revolución, finalmente. Nada más que dice, no es que la poesía esté al servicio de la revolución. Ella misma es. Sino que ella misma es revolucionaria. Poesía es revolución. Esto era lo que pensaba y pensó hasta el final de su vida Breton. Yo ahora lo pienso menos. Pero en fin, digamos que en ese momento fue muy impresionante. Para mí fue una gran revelación, pero no sabía cómo aplicar aquella idea. Poesía es revolución y al mismo tiempo escribir poemas. Cada vez que escribía poemas me daba cuenta que no era lo mismo. De modo que la poética surrealista me dejaba un poco desconcertado. Porque claro, en la poesía moderna, la prosa y la poesía están en continua comunicación. Y esto me hizo leer pues, muchos ensayos de Eliot, que fueron muy importantes para mí, tanto o más que los de Valéry, y tanto como los de Breton, pero en un sentido distinto, porque Eliot en su crítica, casi sin proponérselo, es la crítica de un poeta y da consejos de orden práctico a otro poeta. Una experiencia literaria y plástica y visual que me importó mucho. Poesía en voz alta. Poesía en voz alta, que fue una tentativa de volver a la palabra hablada, es decir, que la poesía encarnase en la voz de una actriz o de un actor y que fuese teatro, pero teatro poético. También me dieron pan, me dieron tiempo, claros en los recodos de los días, remansos para estar solo conmigo, niño entre adultos taciturnos y sus terribles niñerías, niño por los pasillos de altas puertas, habitaciones con retratos, crepusculares cofradías de los ausentes, niño sobreviviente de los espejos sin memoria y su pueblo de viento. El tiempo y sus encarnaciones resuelto en simulacros de reflejos. En mi casa los muertos eran más que los vivos.
Del mismo modo en que a través de un cuerpo amado entrevemos una vida más plena, más vida que la vida, a través del poema vislumbramos el rayo fijo de la poesía. Ese instante contiene todos los instantes. Sin dejar de fluir, el tiempo se detiene, colmado de sí. Porque el espejo nos presenta fija una imagen, pero esa imagen es absolutamente fugitiva, perecedera, se desvanece. Los espejos no tienen memoria. Cuando yo cuando era niño veía unos espejos en mi casa, que luego cuando nos volvimos pobres hubo que vender, pero me veían aquellos espejos y decía, ¿quién se habrá visto en estos espejos? Entonces me sentía muy triste porque me dio la sensación del tiempo y del olvido. Todo, y del olvido. Del tiempo y del olvido, sí. Intenté cerrar los ojos, penetrar en el lenguaje con los ojos cerrados, pero una vez adentro, abrirlos otra vez. De modo que ha habido siempre una especie de lucha entre la vigilia y el sueño, la inspiración y la razón, o mejor dicho, el automatismo psicológico y la vigilia racional. La poesía nace de un pacto, y ese pacto funda a la humanidad. El hombre que habla y el hombre que escucha. Y en el poeta se da esa dualidad. Cuando el poeta escribe, el poeta está escuchando, pero no se escucha a sí mismo. Y si cree que se escucha a sí mismo, es un tonto. Está escuchando la voz de su lengua, está escuchando al idioma. Y al escuchar al idioma, está escuchando a sus padres, a sus hermanos, a sus novias, a sus muertos, al muerto que él va a ser un día, a todo esto. Ahora, yo creo que evidentemente en cualquier obra importante hay la colaboración del inconsciente, del azar, eso sí, ¿no? Es evidente. Pero hay una parte que es también la vigilia, diríamos, la razón, es la colaboración de la voz inconsciente y de la voz consciente, lo que hace la poesía. Pero Breton tenía una idea, no le importaba la escritura automática como método de creación poética, además, a él le parecía aquello una vileza. A él no le importaba escribir buenos poemas. Dijo, a mí la poesía no es la belleza, la poesía es la autenticidad, es otra cosa. Él lo que le interesaba es encontrar una suerte de estado de gracia. Ahí está la parte. Ahí está, estado de gracia. Claro. Y esto es una vuelta a la inocencia. A la inocencia. Bueno, él pensaba que el niño es el padre del hombre, decía. El niño es la imaginación virgen y que es capaz de aprender la realidad tal cual. Y luego lo perdemos. Y entonces toda la poesía un poco es la reconquista de la infancia, la reconquista de la imaginación infantil y en consecuencia de la eternidad. Aquello que decía Juan Ramón Jiménez, amor y poesía, cada día, no estoy de acuerdo. El amor sí, pero aún así es excepcional. Y la poesía también. Hay que dejar que la poesía nos visite y no visitar a la poesía porque la aburrimos. A veces se ha pensado que la poesía es sobre todo la memoria y que resucita el pasado, es la resurrección del pasado. A veces se ha pensado que la poesía, por ejemplo, Verlaine, algunos poetas, piensan que la poesía es la aprehensión del instante, de lo fugitivo. Mi madre, niña de 1000 años, madre del mundo, huérfana de mí, abnegada, feroz, obtusa, providente, jilguera, perra, hormiga, jabalina, carta de amor con faltas de lenguaje, mi madre. Pan que yo cortaba con su propio cuchillo cada día. Los fresnos me enseñaron, bajo la lluvia, la paciencia, a cantar cara al viento vehemente. Virgen somníloqua, una tía me enseñó a ver con los ojos cerrados, ver hacia adentro y a través del muro. Mi abuelo
al sonreír en la caída y a repetir en los desastres, al hecho, pecho. Esto que digo es tierra sobre tu nombre derramada, blanda te sea. Del vómito a la sed atado al potro del alcohol, mi padre iba y venía entre las llamas. Por los durmientes y los rieles de una estación de moscas y de polvo, una tarde juntamos sus pedazos. Yo nunca pude hablar con él. Lo encuentro ahora en sueños, esa borrosa patria de los muertos. Hablamos siempre de otras cosas. Mientras la casa se desmoronaba, yo crecía. Fui, soy, hierba, maleza entre escombros anónimos. El hombre es un ser que se ha creado a sí mismo al crear el lenguaje. Por la palabra, el hombre es una metáfora de sí mismo. Uno, finalmente, ¿qué es lo que uno le pide a la poesía? Bueno, pues le pide un poco ser el espejo del hombre, el espejo que transfigura. No buscamos en la poesía la fidelidad a nuestros sentimientos, pero sí conocernos mejor y transfigurarnos. Bueno, yo pienso que la poética es demasiado general y a mí lo que me interesó fue, a través de la poesía, buscar al otro, a la persona humana, a veces en la forma del amor, a veces en la forma de la comunión con mis hermanos, con mis semejantes, con los hombres, o bien con la naturaleza, o con las cosas, ¿no? Y esta situación peculiar de todos los seres humanos, que por una parte estamos en el mundo, y al mismo tiempo no estamos en el mundo, estamos siempre un poco lejos del mundo. Estamos en nosotros mismos y nunca estamos en nosotros mismos. Somos nosotros y nunca sabemos quiénes somos nosotros. Toda esta ambigüedad pues, es el tema de la poesía, yo creo. Y de ahí que la erótica sea importante, porque la erótica es la búsqueda del otro o de la otra. La vida es sexualidad, porque la vida es perpetuación de la especie. Después los hombres hemos inventado otro dominio distinto, que es la sexualidad imaginaria, la sexualidad convertida en imagen y en ceremonia. Eso es el erotismo. Y en todas las sociedades, en todas las civilizaciones, ustedes van a encontrar fiestas eróticas, desde los primitivos hasta Nueva York o París o Londres. El erotismo adopta formas muy distintas y tiene como compases, diríamos, porque es una especie de melodía. Por un lado, la obsesión de la muerte, el miedo a la muerte, y por otro lado, el placer y muerte. Y es una construcción imaginaria. El erotismo es siempre imaginario. Es una creación de los hombres. Es algo que no existía en la naturaleza y que los hombres hemos inventado. Es histórico, diríamos. Incluso cada sociedad tiene un erotismo distinto, cada época tiene un erotismo distinto. Y después hay algo que no es sexualidad, pero que es sexualidad, que no es erotismo, pero que es erotismo y que es el amor. Y eso es distinto, eso es el reconocimiento de que estamos ligados a una persona única. Y esto tiene que ver con el alma. El placer físico, el placer carnal, es muy importante, pero se olvida que también en toda esta búsqueda de la sexualidad hay otra cosa, que es lo que el hombre le ha añadido a la sexualidad animal. Y esa cosa es lo que yo llamo el amor, la necesidad de completarse.
Hay una palabra que existe en francés, que en español no está en el diccionario de la Academia, pero que a mí me parece que es una palabra muy importante para definir a los hombres: completud. En el amor buscamos estar completos, buscamos la completud. Completud y plenitud están juntas. El combate de las miradas es muy peligroso porque es destructivo. Dos gentes se empiezan a ver y terminan por no ver nada o por destruirse. Porque el amor, que es creador, también es destructor. Hay una potencia destructiva en el amor. Y la única manera quizá de salvar al amor es cuando dos personas que se están viendo deciden también mirar juntas hacia otra parte, más allá de nosotros. El amor nos obliga a mirar más allá de nosotros mismos. Nos obliga a ver, no nada más a vernos, sino ver a los demás. Yo creo que el amor nos enseña quizá, cuando es el amor más alto, un poco, un mucho, no sé, la fraternidad con los otros seres, con los hombres. Hay un starter cero, el ser sin ser, la plenitud vacía, horas sin horas, y otros nombres con que se muestra y se dispersa en las confluencias del lenguaje, no la presencia, su presentimiento. Los nombres que la nombran dicen nada, palabras de dos filos, palabra entre dos huecos. Su casa, edificada sobre el aire con ladrillos de fuego y muros de agua, se hace y se deshace, y es la misma desde el principio. Es Dios. Habita nombres que lo niegan, en las conversaciones con la higuera o entre los blancos del discurso, en la conjuración de las imágenes contra mis párpados cerrados, el desvarío de las simetrías, los arenales del insomnio, el dudoso jardín de la memoria o en los senderos divagantes, era el eclipse de las claridades. Aparecía en cada forma de desvanecimiento. La palabra del poeta se confunde con su ser mismo. Él es su palabra. Cuando yo hablo de obras completas, hablo con escepticismo. Bueno, ahí les envío este cargamento de libracos, a ver cuál de ellos naufraga y cuál de ellos sobrevive. Eso es todo. Es una apuesta con nuestro interlocutor natural, con ese personaje invisible con el que hablamos todos los días, con el tiempo. Hay algo divino. Vivir es un milagro. Existir es un milagro. Eso es todo. La memoria actúa de un modo muy extraño, porque actúa, diríamos, de un modo profético. La memoria va creando al personaje. Cuando yo comencé a escribir, pues tenía muy poca experiencia y la poesía está hecha de lo que uno ha vivido, sufrido,
gozado, etc. Pero poco a poco, al tratar de resucitar esos instantes privilegiados de sufrimiento o de placer que conmemora la poesía, fui creando a un personaje, al hombre, al muchacho, al adolescente, al hombre maduro, al hombre en las puertas de la vejez, al hombre ante la muerte, al que le han pasado estas cosas. Pero estas cosas que yo cuento en mis poemas, y no yo, todos los poetas, estas cosas pues no nos han pasado realmente, porque cada vez que la memoria trata de recordar algo, lo reinvento. Nunca la reproducción es fiel. Por fortuna, la memoria es creadora. La visión más profunda del amor tiene que ser un descubrimiento de la vida, que también es un descubrimiento de la muerte. Pero no separadas, no como dos cosas distintas o enemigas, sino como dos cosas juntas. De modo que aprender a amar, como antes en las cortes de amor, sería aprender a ver como una persona única a la otra, pero también aprender a ver con esa persona al mundo y a los otros. Eso es lo que a mí me hubiera gustado decir en mis poemas, y no sé si lo he dicho, pero es lo que yo hubiera querido decir. Dios sin cuerpo. Con lenguajes de cuerpo lo nombraban mis sentidos. Quise nombrarlo con un nombre solar, una palabra sin revés. Fatigué el cubilete y el ars combinatoria. Una sonaja de semillas secas, las letras rotas de los nombres. Hemos quebrantado a los nombres, hemos dispersado a los nombres, hemos deshonrado a los nombres. Ando en busca del nombre desde entonces. Me fui tras un murmullo de lenguajes, ríos entre los pedregales, color ferriño de estos tiempos, pirámides de huesos, pudrideros verbales. Nuestros señores son gárrulos y feroces. Alcé con las palabras y sus sombras una casa ambulante de reflejos, torre que anda, construcción de viento. El tiempo y sus combinaciones, los años y los muertos y las sílabas. Cuentos distintos de la misma cuenta. Espiral de los ecos. El poema es aire que se esculpe y se disipa. Fugaz alegoría de los nombres verdaderos. A veces la página respira. Los enjambres de signos, las repúblicas errantes de sonidos y sentidos, en rotación magnética se enlazan y dispersan sobre el papel. Estoy en donde estuve, voy detrás del murmullo, pasos dentro de mí, oídos con los ojos. El murmullo es mental, yo soy mis pasos, oigo las voces que yo pienso, las voces que me piensan al pensarlas. Soy la sombra que arrojan mis palabras.